Saludos hermanos, Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. ¿Qué les parece si antes de comenzar tenemos una oración? Señor y Padre Celestial, Padre de amor, gracias por tus bendiciones. Gracias por el privilegio de poder estar en este día junto a tu presencia, Señor, porque nos has cuidado desde que el sábado ha finalizado y hasta esta mitad de semana, Señor. Nos has traído con bien y nos has permitido, Señor, poder estar virtualmente, Señor, reunidos para adorarte en espíritu y en verdad. Cuida, Señor, de cada persona que está sintonizando en este momento esta participación. Que seas tú, Dios del cielo, que le bendigas. Que seas tú, Señor, que le protejas. Y que abra nuestro entendimiento, Señor, ante este tema. Y que sea, Señor, tú el que hables, no yo. Gracias, Padre Celestial, por escuchar de antemano nuestra oración y por acompañarnos, Señor, durante el transcurso, Señor, de este momento al abrir tu palabra y que quedes en la vida de nosotros, oh Dios del cielo, y podamos caminar contigo todos los días de nuestra vida hasta tu pronto regreso. Por Jesús, humildemente, oramos y lo pedimos todo. Amén. Hermanos, espero que se encuentren muy bien y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Así que este tema está basado en el capítulo 5 de un libro, ¿verdad?, que se llama Como Él nos ve. Y una de las partes más importantes es cómo Dios nos ve, cómo realmente Dios ve a cada uno de nosotros. Así que el capítulo 5 tiene como título De la teoría a la práctica. Una de las partes importantes de las cuales Dios nos quiere enseñar acerca de cómo debemos nosotros realmente llevar esta teoría y volverla una práctica. Según el libro de Lucas, el capítulo 6, el verso 27, dice la palabra del Señor: amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes os aborrecen, en algunos términos, a quienes lo odian. Hay que hacer el bien. Hay que hacer el bien sin mirar a quién. Es un dicho muy popular entre Latinoamérica. Entendemos que Jesús nos ha mostrado que tenemos que hacer el bien a las personas buenas y malas. Si el sol sale para los buenos y malos, entendemos que no podemos negar nuestra ayuda a aquellas personas aun cuando nos han hecho algún tipo de daño. Así que quizás podemos decir que hacer vale más que saber. Y de cierta forma, pues uno puede tener la idea, uno puede tener el conocimiento, pero llevarlo a la práctica probablemente puede ser un poco triste. Y muchas veces quizás nos conformamos con una experiencia espiritual limitada en conocimientos. Tener el conocimiento, pero llevarlo a la práctica bíblica es lo que quizás se nos hace difícil. Entonces muchas veces tenemos que quizás pensar cuál es la propuesta que Jesús nos hace y cómo podemos ampliar ese conocimiento divino que es tan importante para que nosotros como seres humanos también podamos hacer lo que Jesús, como embajador viviente en este mundo, pudo hacer por cada uno de nosotros y saber qué hacer con lo que tenemos y cómo hacerlo, cómo llevar cada una de las teorías que se encuentran en la Biblia a la práctica de cada uno de nosotros como cristianos y como adventistas del séptimo día. Entonces podemos decir que los preceptos de Jesús van más allá de una simple presentación de un conocimiento teórico, sino que se revela en la vida de Jesús en la forma divina como Él se reveló aquí. Usó un método muy particular en instrucciones acerca de cómo llevar esas teorías a la práctica. Su mensaje práctico, principalmente muy sencillo, también precisaba y se interpretaba con lo que él exigía para que cada uno de nosotros pudiera llevarlo a la práctica. Entonces podemos decir que así como en el libro de Lucas, en el capítulo 26, en el verso 27, dice que debemos amar a nuestros enemigos y que tenemos que hacerlo al pie de la letra. No podemos juzgar, tenemos que amarlo sin medida, sin importar las cosas que quizás nos hayan hecho.
Y es tan difícil porque muchas veces podemos decir, es que nadie conoce lo que Él fue capaz de hacer. Es que nadie sabe cuánto dolor me causó. Es que nadie puede decirlo porque no ha pasado lo que yo he pasado. ¿Sabes qué, hermanos y hermanas? Joven amigo que nos está viendo, Jesús sí lo sabe. Jesús tuvo que pasar la triste agonía de cargar nuestros pecados a través de la cruz del Calvario, ser azotado injustamente, ser menospreciado, rechazado, abandonado, solamente por amor a cada uno de nosotros, que hoy día, siglos más tarde, hablamos sobre este tema en la comodidad de nuestro hogar, mientras Jesús caminaba por el Getsemaní con los pies encharcados de sudor, gotas de sangre corriendo por sus mejillas, una cruz muy pesada, para que tú y yo tengamos la oportunidad de salvación. Así que si Jesús, siendo nuestro Maestro Divino, nos ha mostrado a través de la Biblia qué debemos de hacer para nosotros poder cumplir ese gran propósito. Y es que nuestra relación con Dios no solamente debe ser una teoría, tenemos que llevarlo realmente a la práctica. Hacer estas cosas, no solamente conocerlas, quitar la teoría de esos conceptos básicos que quizás podemos aprender en la Biblia, es mejor vivirlo de manera en que en esta tierra podamos prepararnos de tal forma que podamos alcanzar las mansiones celestiales. La única forma por la cual quizás podemos llegar al cielo es abnegándonos a nosotros mismos y poder imitar la vida de Jesús en esta tierra. Y una de estas características se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 10, del verso 25 al 37. Y habla la Biblia acerca de la parábola del buen samaritano. Y podemos disponer quizás de esta excelente y tremenda historia, enseñanzas magníficas que Jesús nos quiso presentar. La pregunta con relación por la cual comienza esta historia o comienza este relato hace ver que Jesús se encuentra en medio de muchas personas y viene un intérprete de la ley, se levanta y le dijo para probarle diciendo: Maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y muchas veces podemos pensar que desde el punto de vista del ser humano queremos nosotros también conocer: Señor, ¿qué podemos hacer para salvarnos? Es la pregunta de muchas personas. Señor, ¿cómo me puedo salvar? ¿Cómo puedo realmente alcanzar la vida eterna? Pero Jesús, conociendo el pensamiento de esta persona, quizás si ver de cada uno de nosotros, puede ver un genuino interés en conocer realmente cómo podemos llegar a obtener la salvación por medio de su sacrificio. Pero esta persona, intérprete de la ley, ese que conocía tanto de teoría, que quizás había ido a las universidades más prestigiosas de Jerusalén, haber estado con los mejores eruditos en la ciencia del conocimiento bíblico, se atreve a preguntarle a Jesús qué realmente él necesita para dar la vida eterna, intentando de utilizar esta sabiduría contra Jesús para ver de qué manera podía atraparlo y poder así culparlo de cualquier forma en la cual Jesús quizás se pudiera contestarle o poder defender el punto de vista que él quería presentar. Así que Jesús respondió muy sabiamente a este hombre con otra pregunta. Y dice la palabra del Señor que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Como el Señor conocía de antemano el pensamiento de este hombre, le responde diciendo: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Así que Jesús le está haciendo una pregunta
en la cual buscaba la forma en la que podía poner en tela de juicio el conocimiento de este hombre. Aquel hombre respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Así que, en cierta manera, Jesús no está respondiendo la pregunta de la persona intérprete de la ley. Solamente Jesús está realizando otra pregunta por la cual el hombre obtuvo la pregunta que inicialmente le había hecho a Jesús. Y ahí nosotros podemos ver que la sabiduría del Señor no hay quien la supere. Porque en cierta forma el hombre obtuvo aquella respuesta que él mismo se había hecho la pregunta y él mismo se obtuvo la contestación. Así que el escriba precisaba entender que no bastaba leer la ley, sino que había que cumplir lo que la ley dice. Sin embargo, nosotros quizás podemos decir y abarcar en este punto, vez tras vez, quizás llevando a la conclusión o llegando a la conclusión de crear un debate, principalmente en cómo quizás podemos defender nuestro punto. Ahí viene el escriba y le dice a Jesús: oye Señor, ¿quién es mi prójimo? La realidad es, hermano y hermana que nos estás viendo, a veces tú y yo nos hacemos esta misma pregunta: ¿quién es mi prójimo? Pero mi prójimo es todo aquel que me rodea: mis padres, mis hermanos de iglesia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mi jefe, aquellas personas que me rodean, que constantemente están a mi lado. Así que Jesús, en su enfoque directo, estaba intentando de que esta persona entendiera, o le quiere hacer entender, de que las preguntas que él estaba realizando, ya él tenía previamente la contestación a esas preguntas. Y nosotros entonces podemos entender que cuando leemos este texto de Lucas, el capítulo 10, verso del 25 al 33, dice la palabra del Señor que Jesús rehúsa contestarle, pero más bien realiza otra pregunta concreta. Y dice que Jesús empieza a narrar la historia del buen samaritano. Una historia en la cual los protagonistas de esa historia se encontraban allí. Personas que estaban literalmente ahí. No eran personas que eran ficticias. Eran personas que estaban alrededor de Jesús y que Jesús sabía que estaban ahí. Cada uno de esos personajes se encontraban al lado de Jesús. Porque entonces empezamos a leer que Jesús dice: un hombre descendía de Jerusalén y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita que oficiaba en el templo, una persona consagrada a los servicios de Dios. Primeramente comenzamos ¿con quién? Comenzamos primeramente con el sacerdote. Personas que dicen amar a Dios. Personas que hacen rituales, que hacían sacrificios constantes dentro del santuario para que sus pecados fuesen perdonados. Y esas dos personas ni siquiera miraron a la persona, solamente pasaron de largo. Aconteció que entonces luego que un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia, acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, vino
poniéndole en sus cabalgaduras, lo llevó al mesón y lo cuidó de él. Y al otro día tenía que partir, y dio una cantidad de denarios para que pudieran cuidar por algunos días a aquel hombre herido. Una vez más, el intérprete de la ley le responde a Jesús lo mismo que ya él había preguntado. Y una vez más, Jesús le responde: ve pues y haz tú lo mismo. Quizás podemos decir, y quizás todo nos puede indicar, que lo único que el escriba necesitaba era que el conocimiento que él ya tenía lo pusiera en práctica. Porque el conocimiento ya él lo tenía. Las respuestas a sus interrogantes o preguntas ya fueron esclarecidas por él mismo. Solamente Jesús fue el conducto por el cual él tuvo que entender por sí mismo que lo que él intentaba hacer, lo que él quería lograr, fracasó porque Jesús le presentó lo único que él no hacía. ¿De qué vale, hermanos, tener una vida en la iglesia, un conocimiento pleno del amor de Jesús, si no podemos poner en práctica ese tal amor que Dios nos ha dado? No es un amor egoísta, no es un amor que debemos de esconder, es algo que tenemos que compartir, es algo que quizás que nos cuesta sacrificio, quizás nos cuesta, pero es algo que Dios nos invita a hacer. Eso puede sanar heridas, eso puede reconciliar personas, eso nos puede ayudar a salvar una alma más para el reino de los cielos. Así que podemos decir que lo que debemos nosotros hacer es empezar a leer la palabra del Señor y llevar eso que hemos aprendido a la práctica. Esos conocimientos constantes que llegan a nuestros pensamientos, debemos de llevarlos a la práctica diaria. Los personajes que quizás podemos tener en la interpretación de la Biblia, ¿cuál sería el que yo puedo interpretar en ese relato? Quizás el sacerdote, quizás el escriba, o será el buen samaritano. Porque en cierta medida, el buen samaritano es el protagonista principal de este preámbulo. Un hombre que quizás no le importaba el credo, el color, la etnia, la procedencia de esa persona. No le importó nada. No le importó de qué partido pudiera ser. No le importó de qué ideología pudiera ser. Lo único que le importó, aun cuando el idioma quizás fuera una barrera, el color, el trabajo, el país, no le importó. Suplió la necesidad de aquel gran hombre. Nada más que eso. Su tragedia, la tragedia de aquel gran hombre fue universal. Día tras día nosotros vivimos la misma tragedia que ese hombre. Caemos en manos del enemigo de las almas. Somos heridos con grandes consecuencias de actos de pecado que quizás cometemos. Y Jesús nos invita a que acudamos a Él para que Él nos eche aceite, vino, para curar nuestras heridas. No importa si usted es un hombre malo, si usted es un hombre bueno, o cuántos daños quizás pudieron haberle hecho. El gran mensaje de esto es que tenemos que ayudar sin medida a aquellas personas que están en necesidad. No podemos juzgarlos o menospreciarlos, porque Jesús vino a salvar aquello que se había perdido. Y cada una de esas personas están perdidas en el mundo con la necesidad de una esperanza. De una esperanza de decir, Cristo ha de venir pronto y te quiere salvar. Está en nosotros evitar ser el levita, evitar ser el sacerdote y convertirnos todos en ese gran samaritano
que podamos ambos poder abrazar y poder sanar aquellas heridas pasadas y poder entonces poner en práctica la vida del samaritano que vino, curó las heridas, suplió las necesidades, olvidó atrás todas las cosas de prejuicio y vino a hacer lo que Jesús estaba haciendo e hizo por cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes que está escuchándome en este momento, quizás puedan sentir o sentirse identificados en algún momento de la vida con situaciones que han marcado su vida y que le han causado dolor y cicatrices que todavía no han sido sanadas porque no estamos dispuestos a olvidar. Pero Jesús nos invita a echar nuestras cargas a lo profundo de la mar para que no podamos más acordarnos de aquellas cosas malas, que pongamos el peso sobre Jesús y Él va a hacer que nuestra carga sea liviana, ligera y liviana, y que podamos tener una naturaleza espiritual en la cual podamos alabar y glorificar al nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. Así que, así como Jesús relató esta historia y cambió el trasfondo histórico de este personaje de la ley en conocimientos, mostrándole que en nuestras manos está hacer la gran diferencia, que es poder salvar a cada persona que Dios nos pone en nuestro camino, no importa cuántos daños nos hayan hecho. Tenemos que reconocer que Jesús nos ha dicho que es necesario perdonar hasta 70 veces 7, que tenemos que olvidar las cosas del pasado, que nos enfoquemos en el futuro y que el cielo es nuestra meta y solo los valientes lo arrebatan. No permitas que Satanás rebate aquella corona, aquel lugar que te corresponde ocupar, porque él ya no tiene esa oportunidad que usted y yo tenemos, que es poder morar con Dios por toda una eternidad. Padre Celestial, gracias, porque al abrir tu palabra nos haces entender que realmente no solamente hay palabras proféticas, enseñanzas personales, sino también prácticas que nos motiva, Señor, a realizar en nuestra vida. Es necesario ser personas diferentes a este mundo que va a lo común, va a cosas degeneradas, en las cuales quizás el mundo aplaude, pero que podamos, Señor, reconocer que al Dios que servimos, un Dios de orden, un Dios, Señor, que dio la vida de su Hijo amado Cristo Jesús por el rescate de muchos, incluyendo el de nosotros, nos invita, Señor, a poder ser pacificadores y poder llevar el amor de Jesús a aquellas personas que aún no te conocen. Danos, Señor, la fuerza. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonar a los demás, así como tú, oh Dios del cielo, nos has perdonado y nos has dado una gran y maravillosa noticia, que todos los que creamos en tu Hijo Jesús y perseveramos hasta el fin, cada uno de nosotros será salvo, porque tu gracia así nos permitirá. Acompáñanos, Señor, en el transcurso de la semana, que seas tú, oh Dios del cielo, que nos cuides y que tu bendición nunca se aparte de cada hogar representado. Gracias, Señor, por escuchar de antemano nuestra oración y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes hoy, mañana y siempre, y que el Señor les bendiga.